Siempre es muy grato estar de nuevo aquí en San Sebastián, que es la ciudad a la que Gregorio Ordóñez consagró su vida y su vocación política. Y además tengo que decir que es especialmente agradable, pues en un día como hoy, estar aquí y estar clausurando esta Escuela de Nuevas Generaciones. Os confesaré que estando a punto de cumplir los años que me permitirían pedir el ingreso en Nuevas Generaciones, lo estoy pensando seriamente. Entonces, es muy grato estar aquí con todos vosotros. Y siempre es muy grato también volver al País Vasco, que es objeto de un compromiso irrenunciable por nuestro partido. Compromiso irrenunciable sellado con el sacrificio de 24 compañeros militantes de UCD, de Alianza Popular y del Partido Popular. Y como hemos visto, acabamos de conmemorar los 30 años del asesinato de Gregorio. Y estos días pues, hemos querido recordar algunas cosas. Por ejemplo, que a Gregorio lo mataron por desafiar el miedo y a la insidia, porque defendía la idea de España en el País Vasco y se encaraba con los que querían suprimirla, a tiros, a bombas o a mentiras. Esto hoy quieren borrarlo de la memoria colectiva. ¿Quiénes lo quieren borrar? Pues quieren borrarlo los que hacían política mientras ETA mataba, como si ETA no existiera. Y hoy hacen la misma política como si ETA no hubiera existido. Y queridas amigas y amigos, recordar la memoria de todas las víctimas asesinadas por ETA yo creo que es un deber moral inexcusable. No se trata solo de acompañarlas o de compadecerlas, sino de explicar por qué las asesinaron los que mataron tanto. Es un ejercicio de futuro, porque solo con plantearlo evidencia una conclusión. Y es que es intolerable que los objetivos históricos de ETA puedan orientar el porvenir político del País Vasco. Intolerable. Porque sería, entre otras cosas, como asesinar a las víctimas 2 veces. Yo creo que habéis decidido organizar esta escuela para dar un impulso renovado a nuestro proyecto. El proyecto que Gregorio defendió y por el que dio la vida. Ese proyecto concibe la identidad vasca y la identidad española integrada en una en la otra. Así la vive la mayoría de la sociedad, como realidades concéntricas. Los vascos no nacionalistas no son vascos de segunda. Tampoco los vascos nacionalistas son españoles de primera, sino que una ciudadanía común nos agrupa y nos ampara a todos. Yo quiero deciros que podéis tener plena conciencia de estar defendiendo ideas que representan una tradición política perfectamente integrada en la tradición vasca y en la historia vasca. Una larga corriente de raíces profundas en el País Vasco que siempre ha visto conciliables las ideas de la diversidad en la unidad, modernidad y respeto a lo que se ha sido. Nuestro proyecto político, aquí como en todas partes, no se formula, y lo ha dicho muy bien Cuca, como respuesta frente a nadie, sino como alternativa ofrecida a todos. Es una apuesta decidida por la apertura, el respeto a la libertad individual y la persona como referencia y destinatario último de toda acción política. Por eso nuestro proyecto es incompatible con cualquier forma de encastillamiento radical de espaldas a España, a Europa o al mundo. El independentismo explícito y el independentismo a plazos son ambos garantía de fracaso. Porque ambos quieren conducir la sociedad vasca con distinto ritmo a idéntica incertidumbre, a la misma confrontación y a la misma fractura de la convivencia. Ese no es el destino que merecéis los vascos. Yo sé muy bien que el mundo hoy vive momentos de cambio profundos, de cambio de era. Y en Europa asistimos, como se ha explicado, a un hito decisivo en su conformación que condicionará el futuro de todos nosotros.
El País Vasco debe ser uno de los principales motores de España en una Europa cada vez más unida. Y ese yo creo que es uno del futuro mejor que puede tener el País Vasco. Representáis aquí una opción de una gran mayoría de vascos que miran la política buscando estabilidad, moderación y certezas. Y que ante situaciones difíciles prefiere la suma de esfuerzos y que estima la pluralidad como un valor, no como un problema. Y que ven en la Constitución y en el Estatuto la mejor garantía para la convivencia política. El Partido Popular Vasco es heredero de la tradición fuerista dominante aquí. Y esa tradición se actualiza en nuestro ideario como principio de subsidiariedad. En la definición de ese principio confluyen todas las corrientes de nuestra familia política, congruentes en su rechazo del jacobinismo y en postular una descentralización garante de la libertad. La tradición histórico-institucional vasca se compadece bien con esto. Lo explicaré. Las provincias vascas se incorporaron a la construcción del proyecto común que llamamos España y participaron en él preservando sus señas de identidad, sus peculiaridades políticas, jurídicas y culturales. En 1978, la Constitución devolvió a los vascos su derecho de autogobierno, actualizado en el Estatuto. La Constitución fue así el origen de dos novedades históricas. Por una parte, la codificación de los viejos repertorios forales y, por otra, la unión de las provincias hermanas asociadas en una nueva comunidad política. Por lo tanto, la Constitución fue origen de una auténtica reintegración foral. Esa reintegración se llevó a cabo respetando y preservando los derechos que correspondían a cada territorio por voluntad e historia. Ahora que el Partido Nacionalista Vasco se hace un lío hablando de nación foral, conviene recordar que el Plan Ibarretxe supuso el mayor ataque a la foralidad que se ha conocido hasta hoy. Y por eso nosotros no admitimos de nadie lecciones de respeto a los derechos históricos. Además, sabemos muy bien que el Partido Popular Vasco representa la única alternativa real al socialismo, al nacionalismo. Los socialistas dicen moderarlo, a cambio de alguna consejería, son aquí la coartada transversal de un PNV nada moderado cuando pasa el cobro de sus facturas. Y estos días ya hemos visto en qué consiste su papel en el Congreso. Y visto ese papel en el Congreso, conviene que no vuelvan aquí como defensores de intereses vascos en Madrid, como dicen ellos. Ya hemos comprobado, si hacía falta, que el interés del PNV empieza y acaba en el PNV. Hablando de vivienda, empieza y acaba en el PNV hasta en materia inmobiliaria. La polémica del palacete parisino es una ilustración perfecta de lo que comparten nacionalismo y sanchismo. Ambos confunden gobierno y partido, interés general y provecho propio. Y por eso conviene decir que ni el País Vasco es un bachoqui, ni el resto de España una finca particular. Aquí somos una alternativa porque somos los únicos en afirmar y defender con claridad el modelo autonómico y por eso los únicos en afirmar y defender el derecho constitucional, el sentido constitucional de los derechos históricos. Los derechos históricos que no son cualquier cosa que diga el PNV, como no es cualquier cosa su principal concreción, que es el concierto económico. El concierto económico viene
de Cánovas del Castillo. Exactamente viene de Cánovas del Castillo, no del bosque ancestral. El nacionalismo se las arregla para confundir la historia con el mito, mientras se resiste a aceptar que antes de Sabino Arana ya había vascos y que además no eran nacionalistas. Ahora estamos viendo cómo el PNV dentro del conglomerado sanchista no pone ningún reparo a eso que se llama la financiación singular de Cataluña. Es decir, que acepta un concierto económico catalán. Por lo tanto, no pone reparos a falsear la disposición adicional primera de la Constitución. Falsearla porque en ella los derechos históricos son de los territorios forales. Y pregunto, ¿es que ahora, por el apuro presupuestario de Sánchez, hay territorios forales distintos del País Vasco y de Navarra? ¿Es que ahora, porque le conviene al Gobierno, la foralidad es de plastilina? ¿Y eso lo apoya el PNV? El falso foralismo será todo lo maleable que quiera, pero el nuestro, el auténtico, el constitucional, sin duda no lo es. A los nacionalistas, la disposición adicional mencionada les sirve lo mismo para hablar de derecho a decidir y autodeterminación que para defender la condición foral de Tarragona. Y amigos, es hora de decirle al nacionalismo vasco que la disposición adicional de la Constitución no es lo que al PNV le da la gana, sino lo que dispuso la voluntad constituyente en 1978. Y esa voluntad dijo expresamente que España no es una confederación, porque los españoles no quisimos constituirnos así. No quisimos organizar un Estado plurinacional, sino descentralizar una nación plural, que no es lo mismo. Y esa voluntad nacional no es una voluntad ajena al País Vasco, porque yo quiero preguntar, ¿qué es eso de que aquí no se aprobó la Constitución? Los diputados vascos, encuadrados en todos los partidos y no solo en el PNV, votaron la Constitución mayoritariamente. Diputados por Álava, 2 votos afirmativos y 2 abstenciones. Se aprueba, sin ningún voto en contra. Diputados por Guipúzcoa, 3 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Se aprueba. Diputados por Vizcaya, 5 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Se aprueba. Y en cuanto a los resultados del referéndum constitucional, en Álava, 59,29% de participación, 71,39 votos afirmativos, 19,18 votos negativos. En Guipúzcoa, 43,42 de participación, 63,82 votos afirmativos, 99,87 negativos. En Vizcaya, 42,45 de participación, 71,61% votos afirmativos, 21,09 negativos. ¿Qué es eso de que el País Vasco no aprobó la Constitución? El País Vasco en su conjunto aprobó ampliamente el sí a la Constitución. Y la abstención, además, como se acaba de ver, no tuvo un carácter de postura unitaria en todos los territorios. Y además el sentido de la abstención nunca es homogéneo. Existió una abstención independiente, por supuesto, del llamamiento nacionalista. Y así los vascos han podido convivir dotados de unas instituciones comunes y disfrutando del mayor nivel de autonomía política de su historia, gracias precisamente a la Constitución y al Estatuto. Y por eso nosotros rechazamos la visión que toma esos 2 marcos jurídicos como normas superadas o en trance de serlo.
Como rechazamos que se tome su espíritu y su letra a beneficio de inventario, interpretándolos según convenga. La mención estatutaria y constitucional a la posible actualización de los derechos históricos se hace siempre en el marco de la Constitución. Y suelen olvidarlo los nacionalistas cuando mencionan la disposición adicional primera. Pues bien, yo quiero deciros que nuestras afirmaciones, nuestras negaciones, nos distinguen y nos hacen ser alternativa política, porque nosotros anunciamos y las enunciamos con claridad. Y por desgracia tengo que decir que los socialistas vascos han renunciado a ser o formar parte de una alternativa al nacionalismo, porque desde hace mucho se resignaron a complementarlo. Y como os decía antes, la presencia socialista en el gobierno autonómico solo ha servido de coartada para alimentar el mito de la moderación nacionalista. Lo cierto es que no tiene nada de moderado acordar con Bildu el preámbulo y el título preliminar para un nuevo estatuto o estatus que desborde la Constitución. Ni recurrir a lecturas imposibles de ella para liquidar su fundamento. Pactar la autodeterminación con el Estado no es una propuesta moderada, es una propuesta absurda, porque uno no pacta suicidarse consigo mismo. Cuando se habla de un nuevo estatus, se disfraza de inocente reforma estatutaria una gran mutación constitucional. Se viste de autogobierno un artefacto confederal y se camina hacia la ruptura que supone la autodeterminación invocando el pacto. Se defiende la existencia de vascos de primera y de segunda intentando explicar que eso no tendrá consecuencias prácticas. Y yo quiero deciros que para mí el que exista una alternativa vasca al nacionalismo es más importante que nunca. Entre otras cosas porque el nacionalismo quiere ahora presentarse como plato único. El horizonte del País Vasco no puede ser la perpetuación del plato único. Una opción periódica entre PNV y Bildu, cada vez más abierta para Bildu. A la vista de su rendimiento electoral reciente, cuando el PNV llama torpes a los demás, debería hacer examen de conciencia. Algo que, por cierto, es muy ignaciano y además conveniente. ¿Y qué está haciendo aquí el PNV? Aparte de apoyar mociones de censura, además de impedir gobernar al que gana las elecciones. Antes os hablaba de la poca credibilidad de los socialistas cuando dicen moderar al nacionalismo. Pasa lo mismo con el PNV respecto de Bildu. Y lo hemos visto este año. Con el PNV cada vez hay más Bildu, no menos. El PNV es el mal refugio ante el ascenso del nacionalismo radical. Para empezar, porque ha querido embutirse en un conglomerado radical con Bildu. PNV y Bildu son palafraneros del sanchismo, retales del Frankenstein parlamentario. Y cuando se está ahí, se compite muy lejos del centro. ¿Qué está haciendo el PNV? Permitidme decir que si hay que dar por descontada su naturaleza extractiva, preguntemos por la cuenta de resultados. Lo hacía Javier. ¿Dónde están los réditos por investir a Sánchez? El palacete no cuenta, porque el palacete, como se sabe, es parte del escudo social para albergar gente vulnerable. Pero la leyenda sobre la eficacia gestora del PNV se está revelando hoy un cuento chino, y esto es lo que hay. Una menos que discreta gestión de la pandemia con un episodio de corrupción demasiado visible, índices subterráneos de calidad educativa,
declive económico cada vez más notorio, un absentismo laboral inédito en un lugar donde la ética del trabajo era un rasgo de identidad. Quiero decir que ahora que se habla de la reducción de jornada laboral, la jornada laboral media en España es 37,5 horas a la semana, que es exactamente donde quieren poner ahora la reducción de la jornada, excepto en el País Vasco, donde la jornada media laboral es de 34 horas a la semana, por la razón que es la región de España con más absentismo y más huelgas que existe en todo el país. Bueno, pero en medio de este negocio tenemos al PNV formando parte de lo que llama el bloque de investidura y abonando su cuota para el blanqueamiento de Bildu, porque en ese conglomerado todos han contribuido a normalizar a Bildu como actor democrático. Desde un delegado del Gobierno en Madrid diciendo que Bildu salvó vidas españolas durante la pandemia al apoyar el estado de alarma, cosa que nunca hizo, hasta los que empeñan sus manifestaciones por los presos etarras, eso sí, cuando no hay elecciones a la vista. Porque del pasado de Bildu algunos solo se acuerdan cuando compiten con Bildu por algún resto electoral. Muy tarde ya para revertir la tendencia que ellos mismos han alimentado. En el pecado llevan y llevarán la penitencia. Por otro lado, tiene poco recorrido apoyar en Madrid políticas generales de gasto público y demagogia progre, mientras se veta aquí su aplicación. Solo se consigue ser cómplice de la desigualdad o de la pobreza infantil, de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de un grave proceso de divergencia económica que nos ha desplazado y nos ha hecho retroceder al 85% de la renta media de la Unión Europea. Esto no va a acabar bien y habrá que recordar que fueron los socialistas, en compañía de otros, los que inflaron un globo que Sánchez disfraza de cohete. La alianza con el sanchismo no sale gratis y ya le está pasando factura al PNV. No solo le desdibuja, sino que además le quita margen de maniobra y es abrazarse a un tinglado que cada vez hace más aguas. Porque el sanchismo está naufragando en un charco de corrupción. Pero por lo visto, la exigencia ética del PNV no da, en este caso, para ninguna moción de censura. No se descuartiza la vaca antes de estar bien ordeñada. Y diré algo, amigos, el País Vasco no va bien. Crece por debajo de la media española y su participación en el conjunto de la economía nacional sigue descendiendo. Ha tenido el dudoso honor de ser, entre las comunidades autónomas, medalla de bronce en pérdida de empresas. La inversión extranjera se ha desplomado y la que llega desplaza los centros de decisión fuera de esta tierra. Un 22% de jóvenes vascos bien formados se han ido a otras comunidades. El rendimiento escolar se ha desplomado, efecto de una política lingüística lastrada por el modelo rígido e imposible de la inversión. Y otra crisis, la demográfica, tiene aquí dimensiones preocupantes y plantea desafíos que exigen políticas migratorias, de sanidad pública y de sostenibilidad social muy serias. Y lo diré con mucha claridad también, con este panorama la respuesta no puede ser vivir de lo que reporte el cupo. Eso es temerario y además tiene fecha de caducidad. La propuesta de crear una agencia para atraer talento, ¿quiénes van a hacerlo? ¿Los que no han sido capaces de retenerlo? Pues sí, hay que preguntarse qué está haciendo el Partido Nacionalista Vasco, entre otras cosas, porque lleva gobernando medio siglo. ¿Qué ha hecho en medio siglo para decir ahora que se necesita atraer talento? ¿Qué ha hecho para que aquí no vengan médicos y personal sanitario de otras comunidades por el que pujan vuestros vecinos? ¿Qué está haciendo para situar bien al País Vasco en la competencia global, por ejemplo,
en el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Qué ha hecho y qué está haciendo con la educación? Pues mientras tanto, Bildu escala posiciones, consolida su poder institucional y mejora su proyección. Y no os tengo que recordar lo que eso significa para nosotros. Bildu, o sea, Batasuna, o sea, ETA. Pero incluso en la clave en que pueda leer ese ascenso, el PNV, el dato revela un proceder, digamos, bastante torpe por su parte. Hace falta, por lo tanto, más que nunca, una alternativa, la que la situación exige, la que las circunstancias demandan, lo que el PP del País Vasco representa, la alternativa que Gregorio defendió con su propia vida, la alternativa de la que vosotros sois una prometedora vanguardia. Y estas jornadas que clausuramos habrán servido, no me cabe duda, para poner a punto y reforzar la alternativa que San Sebastián, el País Vasco y España aguardan. A vosotros os toca asegurar que mientras llega un mañana mejor, la esperanza se imponga siempre a la impaciencia y a la resignación. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros.